queridos hermanos. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros invocamos tu nombre, invocamos tu presencia, Señor. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a desarrollar el día de hoy este tema que tiene un título un poco escueto: dar testimonio. Y esto, de alguna manera, está en el contexto de este tiempo que estamos viviendo, que ya es esta última parte del tiempo de Pascua. El domingo que viene, aquí en la Arquidiócesis de Lima y en otras partes de la iglesia, se va a celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor. En otros lugares ya se ha celebrado hoy día, en otras diócesis. Y entonces vamos a celebrar este domingo la Ascensión del Señor, y ya el primer domingo de junio, es decir, el subsiguiente domingo, la solemnidad de Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo. Entonces este tiempo de Pascua concluirá ese día. De alguna manera, esta cincuentena pascual, si la sumamos a los 40 días de la Cuaresma, son 90 días, cerca de 3 meses, en los que nos venimos preparando para esto que estamos celebrando, porque de lo que se trata es que lo podamos vivir más plenamente. Y entonces hay distintas dimensiones en el don del Espíritu Santo que se nos están presentando. Y claro, se nos pueden pasar, y en consecuencia no estar atentos a cómo celebrar y vivir ese don del Espíritu Santo, que es una efusión continua que Jesucristo desde su Pascua realiza en la iglesia, y que se nos presenta de dos maneras, diríamos con algunas especificidades, pero en realidad es una sola presentación general de esto que vamos a celebrar en Pentecostés, que es la manera en que lo presenta el Evangelio según San Lucas, pero que también se presenta en el Evangelio según San Juan con algunas especificidades. Lo cierto y lo concreto, más allá de ver esas, diríamos, esos énfasis, esos distintos señalamientos que se nos hacen en San Lucas y en San Juan, que probablemente
podamos tratar el próximo jueves, porque ya vamos a estar más directamente y más cercanamente en vinculación a la fecha de Pentecostés, y para que notemos justamente esas diferencias. Pero lo cierto es que el don del Espíritu Santo es una consecuencia de la Pascua de Jesucristo. El Evangelio según San Juan va a llamar al Espíritu Santo con distintos nombres, y uno de los nombres es el otro Paráclito. El primer Paráclito es Jesucristo, el segundo Paráclito es el Espíritu Santo. Y la palabra Paráclito, el invocado, el llamado, es el defensor. Diríamos, lo comentábamos ayer en la celebración de la misa, es como nuestro abogado, nuestro defensor. Diríamos, nosotros necesitamos un defensor, un abogado. Y tenemos, no uno, sino tenemos dos abogados enviados por el Padre. Diríamos, tenemos los mejores abogados que pueden haber en el universo entero, porque Dios mismo nos defiende. En Jesucristo, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, y en el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Es decir, nosotros tenemos un abogado, diríamos así, externo, entre comillas, y un abogado interno, o si quieren ustedes, un abogado entre nosotros y un abogado interior, dentro de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que Dios mismo no se puede separar, es unidad de tres personas, y que nosotros somos casa de Dios, templo de Dios desde el bautismo, también fruto de la Pascua. Y el Espíritu Santo, lo decíamos el jueves de la semana pasada, si no me equivoco, lo mencionábamos, pero en todo caso lo voy a repetir. El Espíritu Santo, que ese don que Jesucristo nos hace de junto al Padre, nos va a permitir que nosotros recibamos el amor de Dios, es decir, que podamos amar como Dios, es decir, como Jesucristo nos ha amado. El Espíritu Santo, la Iglesia, a lo largo de los siglos, entiende que es el amor del Padre y el Hijo, o el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo al Padre, de estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo, tres personas en unidad, en comunión perfecta, un solo Dios, comunión de amor. Entonces el amor entre el Padre y el Hijo es la persona del Espíritu Santo. Y el Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, como hemos visto, que así como el Padre lo ha amado al Hijo, así el Hijo nos ama a nosotros. Es decir, cuando Jesucristo nos dice, ámense como yo los he amado, está diciendo, ámense como el Padre me ama y como yo los amo a ustedes. Es decir, amar como Jesucristo ama es amar divinamente. Y ese mandamiento no es una orden externa, no es una ley externa, no es una carga pesada, sino es el don de la persona del Espíritu Santo. Diríamos, el mandamiento nuevo es el don del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que nosotros, que ya hemos recibido el don del Espíritu Santo desde el bautismo y que habita en nosotros
descubramos la manera en cómo el Espíritu Santo obra internamente en nosotros, para que de esa manera podamos vivir, diríamos, la Pascua, vivir la vida nueva de hijos de Dios, la vida del resucitado. Y en este tiempo de Pascua se nos está presentando esa verdad. Y decíamos que se nos presenta en el Evangelio según San Juan de una manera muy densa, muy profunda, en esos capítulos que son la segunda parte del Evangelio según San Juan, que van del capítulo 13, que empieza con la última cena, el lavatorio de los pies, y el diálogo íntimo que tiene Jesucristo con sus apóstoles durante esa cena memorable en la que se instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Y entonces, en esa última cena, Jesucristo va a dar ese mandamiento nuevo, pero Jesucristo también va a empezar a consolar a los discípulos a partir del capítulo 14, y el consuelo ante todas las circunstancias difíciles va a ser que Jesucristo nos lleva a la casa del Padre y Él nos prepara un sitio en la casa del Padre. Pero que mientras que Jesucristo nos está preparando el sitio en la casa del Padre, y el sitio en la casa del Padre no es otra cosa que su glorificación, que Él va a cumplir en su Pascua. Tengamos en cuenta que cuando Él está dialogando con los apóstoles todavía no se ha producido su pasión, su muerte y su resurrección. Nosotros ya tenemos esa verdad revelada. Y entonces la glorificación de Jesucristo, es decir, la glorificación de la naturaleza humana, diríamos más concretamente de la carne humana, va a ser que nuestra naturaleza humana, que nuestra carne humana glorificada pueda entrar en el misterio de Dios, en la eternidad. Sin Jesucristo no era posible. Él nos ha abierto ese camino al cielo. Y entonces, eso en el capítulo 14. Jesús habla del Padre y anuncia al Paráclito. Y ya en el capítulo 15, cuando Jesús les empieza a decir a los discípulos cómo es la relación nueva que ellos tienen que tener y que nosotros tenemos que tener con Él, es decir, ser como la vid y los sarmientos, donde Jesucristo es la vid y nosotros somos los sarmientos, es decir, está hablando de la iglesia. Jesucristo, al final ya de ese capítulo 15, que es ese discurso, diríamos, de la vid y los sarmientos, Jesucristo va a hablar de la relación con el mundo. Entonces nos va a decir que el mundo lo rechaza a Él. Entonces el mundo es todo lo que rechaza a Jesucristo. Es decir, el mundo es la realidad misteriosa del mal y del pecado, que no es algo que está solamente fuera de nosotros, sino que nuestra naturaleza humana está herida por ese pecado, está en nosotros y también está fuera de nosotros. Y por eso es que nosotros necesitamos la acción de Jesucristo y su Pascua, que va a dar testimonio y va a vencer al mundo, pero necesitamos también la acción del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros descubramos cómo el misterio de Cristo actúa en cada persona, en la iglesia, y se tiene que ir desplegando poco a poco. Y entonces,
hacia el final del capítulo 15, cuando Jesús empieza a hablar, diríamos, del mundo y la relación con el mundo, Jesús va a decir, luego de señalar, si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Estamos hablando del versículo 18 del capítulo 15 y todo lo que viene del mundo. Luego, al final del capítulo 15, Jesucristo va a decir, a partir del versículo 26, lo siguiente, lo voy a leer. Dice ya en el versículo precedente, versículo 25. Dice, el que me odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me odian a mí y odian a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado a mí sin motivo. Y ahí viene la cita, versículos 26 y 27. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero también ustedes darán testimonio de mí, porque están conmigo desde el principio. Y ese versículo, diríamos, los últimos versículos del capítulo 15, se enlazan casi en continuidad con los primeros versículos del capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Les estoy leyendo estos fragmentos que hemos leído esta semana. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas, es el Evangelio que hemos visto el lunes. E incluso llegará la hora en que todo el que me mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Repite nuevamente, Señor, les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de lo que les he dicho. No se los dije desde el principio porque estaba yo con ustedes, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Y entonces, teniendo estos versículos en mente, vamos a entrar a ver este asunto de dar testimonio, que como todas las cosas del Señor son sencillas, pero simultáneamente profundas, no complejas, sino profundas. Y entonces, para entender mejor esto, nosotros tenemos que comprender y ver la obra de Jesucristo. Diríamos brevemente, Jesucristo es el Mesías esperado por el pueblo de la primera alianza. Jesucristo es el Señor esperado por todos nosotros. Y así como el pueblo de la primera alianza, nosotros podemos caer en la trampa de creer que estamos esperando al Señor, pero rechazarlo. Y el Señor quiere que estemos vigilantes para no caer en esa trampa, y para eso nos da el don del Espíritu Santo. Y entonces, estos versículos que he leído están en continuidad, no sé, les voy a hacer un salto, con lo que hemos visto en este tiempo de Pascua en el capítulo 5. Y ahora sí ya me van a poner una cara un poco extraña. El capítulo 5 del Evangelio según San Juan presenta a Jesús en Jerusalén durante la fiesta de las tiendas en la piscina de Betesda.
hemos dicho ya que en esa piscina de Betesda, ese era en realidad un santuario pagano, donde la gente se reunía, los enfermos, a la espera de que los vientos muevan el agua, y la gente creía que el primero que llegaba y se sumergía en esa piscina se curaba. Y en concreto lo que ocurría es que se curaban, entre comillas, los más fuertes, los menos enfermos, porque eran los que podían llegar primero a sumergirse a la piscina. Y eso está significado en un paralítico, que Jesús se acerca al paralítico, que llevaba, dice el Evangelio, 38 años postrado. Y entonces Jesús le pregunta si se quiere curar. El paralítico le dice que sí, pero no tengo quien me lleve, porque cuando llego ya me ganaron, dice, porque era paralítico justamente. Entonces nosotros, como el pueblo de la primera alianza, estamos significados en ese paralítico, que queremos, diríamos, ser curados, y refirámonos a la curación, diríamos, a ser fieles al Señor, a vivir la vida nueva de hijos de Dios, pero que una y otra vez buscamos vientos equivocados y queremos sumergirnos en esas aguas para curarnos, pero cuando llegamos, diríamos, ya no tienen, entre comillas, efecto. Y todo eso lo que está significando es que no es algo que nosotros tenemos que hacer, sino es algo que el Señor hace en nosotros. Son las obras que Dios hace en nosotros. Diríamos nosotros ya en este tiempo post-pascual, la iglesia y los sacramentos de Jesucristo están significados, diríamos, en esa nueva piscina, en esa nueva manera en que el Señor va a obrar en nosotros, significada en ese paralítico. Y nos remitimos a la discusión que se produce entre los judíos y Jesús por haber curado a ese paralítico, a quien Jesús le dice, toma tu camilla y échate a andar. Entonces nosotros necesitamos del Espíritu Santo para tomar nuestra camilla y echarnos a andar, porque muchas veces estamos como en la pista de despegue, pero no despegamos, no terminamos de despegar, y entonces no descubrimos qué es lo que falta, qué está pasando. Y entonces el Señor en ese capítulo nos va a dar la clave y eso lo va a complementar en estos pasajes que hemos visto. Entonces, Padre, no se le está oyendo. el Señor se ponía, el Señor se ponía como legislador, como Dios, por encima de Moisés. Y entonces ellos no querían aceptar que era Dios. Nosotros nos puede ocurrir que decimos, yo creo en Jesucristo, yo soy bautizado, pero nos parece que los medios de salvación, de curación, de vida que nos da Jesucristo en los sacramentos nos parece poco. Nos puede parecer que una confesión sacramental no es revivir, no es renacer. Nos puede parecer que la Eucaristía no nos transforma. Nos puede parecer que la unción de los enfermos no es lo que necesitamos para la curación, y entonces buscamos otras cosas a veces un poco extrañas, o como conversábamos ayer con algunas personas, nos puede parecer que la oración es insuficiente para nuestros problemas personales, familiares, o los que enfrenta el país, lo que enfrenta el mundo, lo que enfrenta la iglesia.
nos parece poco. Y entonces queremos alguna otra cosa. A ver qué hacemos, cómo nos organizamos. Nos parece que lo que el Señor hace no es suficientemente eficaz. Eso lo pensaban algunos discípulos, eso lo pensaban algunos apóstoles, eso lo pensaban las autoridades del pueblo del reino de Judá, de Jerusalén, y eso lo pensaban especialmente los fariseos. Entonces, claro, nosotros podemos creer que los fariseos son personas del pasado, pero no, un fariseo es en general una persona practicante, pero que no logra transformar su vida y por eso cree que como no es posible, lo que tiene que hacer es aparentar. Y entonces busca más las glorias humanas. Y entonces en ese diálogo del capítulo 5, versículos del 31 al 47, cuando empiezan a recriminar a Jesús, Jesús les va a decir que dan testimonio de él tres testigos pone a Jesús. El primero pone a Juan Bautista. Y con Juan Bautista, Jesús se está refiriéndonos no solo al personaje de Juan Bautista, que señaló al Cordero de Dios, que se dijo que era el amigo del novio, del esposo, quien bautizó a Jesús, quien vio esa paloma descender, el Espíritu Santo, el ungido, sino se está refiriendo también a todos los profetas. Se está refiriendo a Moisés, a la ley y los profetas. Eso en los sinópticos aparece en el Tabor. Y entonces Jesús les está diciendo, todos los profetas, la ley y los profetas y Moisés dan testimonio de mí y ustedes no se dan cuenta. Es decir, hay un bloqueo muchas veces en escuchar la palabra del Señor proclamada a viva voz o en la Sagrada Escritura. Y entonces también eso lo vemos ahora. Hay personas, y sabemos, y todos creo que sabemos aquí en muchos de esas personas que hablan de la palabra de Dios, pero no quieren reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y dicen, no solamente ese es un símbolo. No quieren reconocer el sacramento de la confesión y dicen, no, yo sí directamente con Dios, me confieso y yo solo. Entonces, no es algo que nosotros no podamos identificar, diríamos, fuera de nosotros, pero que de alguna manera también puede estar en nosotros. Entonces Jesús nos pone un primer testimonio. A ellos les decía, diríamos, las Escrituras, el Antiguo Testamento, diríamos nosotros, y Juan, que es el último profeta del Antiguo Testamento y el Nuevo y el primer profeta del Nuevo Testamento, pero para nosotros ya, además de Juan y del Antiguo Testamento, está Jesús mismo, están los apóstoles, está todo el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos todo eso además. Y teniendo todo eso además, hay personas, repito, no quieren acoger los sacramentos de Jesucristo. Hay muchas personas que el sacramento del matrimonio a pesar de que lo reciben, no se reconocen ministros del sacramento y rompen el sacramento. Y quieren simultáneamente recibir la Eucaristía. Y quieren simultáneamente, entre comillas, exigir derechos para, violentando el sacramento de Jesucristo, recibir nuevamente ese sacramento con otra persona. Es decir, caer en adulterio, claro, en los casos en que no se anula la primera unión matrimonial. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que esos rechazos a Jesucristo en el tiempo prepascual son los rechazos a la iglesia y a los sacramentos,
porque la iglesia de Jesucristo y los sacramentos de Jesucristo sufren los mismos rechazos de Jesucristo antes de la Pascua. Y también, así como Jesucristo tuvo que vivir una Pascua, la iglesia y nosotros los que hemos recibido los sacramentos también tenemos que vivir una Pascua. Entonces, Jesucristo pone como primer, diríamos, testimonio la Sagrada Escritura, la revelación. Para nosotros ya no solo Antiguo Testamento, sino Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero que surgen personas que vía interpretación, toda esa teología liberal, quiere hacer una diferencia entre el Jesús histórico, el Jesús de la fe, y que si es que verdaderamente fue así. Y entonces hay toda una discusión. El Papa Emérito Benedicto, en su obra, yo diría, Don de Dios, Jesús de Nazaret, desarrolla eso ampliamente. Pero bueno, no vamos al punto, solamente estamos haciendo la mención. Entonces, primero, Jesús en la discusión dice el testimonio de Juan y los profetas, incluso Moisés mismo, y él es más que Moisés. El segundo testimonio que dice Jesús es, bueno, si no creen a Juan, yo no necesito testimonio de hombres, va a decir Jesús. Si se los mencione para que se salven ustedes. El segundo testimonio va a ser las obras. Y esas obras, claro, en ese momento ellos las entendían de repente como algunos de los milagros, pero Juan llama a los milagros signos, y nosotros sabemos que esas obras son los sacramentos. Y ahora hay personas que piensan, laicos comprometidos, que tienen más o menos un razonamiento de este tipo. Dicen, ¿no? Parecería que antes Jesucristo o Dios o los ministros de Jesucristo, los apóstoles, hacían más milagros. Pero ahora los ministros de Jesucristo, los clérigos diríamos, ya no hacen los milagros que se hacían antes. Antes se curaban enfermos, etcétera. Ahora ya no hay eso. Yo, por gracia de Dios, en mi corto ministerio sacerdotal, de los 9 años que acabo de cumplir recientemente, 8 estuve en un hospital. Y entonces para mí eso queda absolutamente claro. El Señor sigue haciendo milagros de curación igual o más que antes, no menos. Pero si nosotros, con una fe dañada, no nos damos cuenta que los sacramentos, que cada sacramento, incluido el sacramento del matrimonio, incluida la confesión sacramental, y por supuesto para antonomasia la Santa Misa y el sacramento del orden y los 7 sacramentos de Jesucristo, son milagros mucho más grandes que la curación de un enfermo, de la enfermedad más grave, que el Señor sigue realizando, por supuesto. Entonces, el problema no es que el Señor no hace milagros, sino que nosotros no sabemos reconocer los signos. Y entonces las obras del Señor que daban testimonio en la vida pública, en la vida terrena de Jesús, son los sacramentos ahora en el tiempo post-pascual. Y si nosotros no nos damos cuenta, es porque en realidad nosotros tenemos una fe que necesita ser purificada. Y el tercer testigo que pone el Señor es, diríamos, las personas divinas. A los fariseos le va a decir, el Padre da testimonio de mí. Pero como acabamos de leer en el capítulo 15 al final y en el capítulo 16, a los apóstoles, no a los fariseos, ya en la intimidad de la última cena, es decir, a la iglesia, les está diciendo, el que da testimonio es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo da testimonio de las obras
diríamos, pospascuales de Jesucristo. Porque en la última cena Jesucristo les está hablando de sus obras pospascuales, porque todas las obras de Jesucristo, luego de muerto, resucitado y ascendido a los cielos, son obras de Él, del Hijo resucitado, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, y del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, todos los sacramentos son de Jesucristo y son del Espíritu Santo. También diríamos del Padre, pero son obra de esos dos brazos, como dice San Ireneo. Y entonces, por eso es que los sacramentos son esenciales. Pero claro, el ataque ahora se da de dos maneras. Uno, pasando de Jesucristo no existió a si será lo que dicen los evangelios, lo que dice el Nuevo Testamento, será realmente lo que ocurrió o lo que imaginaron algunos, y luego a la iglesia y a los sacramentos. Eso desde el primer momento se presentó, desde el primer momento de Jesucristo resucitado, y también, por supuesto, antes. Y en el tiempo de la iglesia eso sigue ocurriendo. Dentro y fuera de la iglesia. En nosotros y fuera de nosotros. Y entonces nosotros nos damos cuenta si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, si el Espíritu Santo es quien nos mueve, examinándonos cómo nosotros amamos a la iglesia, a Jesucristo y a los sacramentos de Jesucristo. Y el Señor nos dice claramente, quien dice que me ama, o que ama a Dios, a quien no ve, dice San Juan en la primera carta, y no ama a sus hermanos, a quien ve, es un mentiroso. Pero yo, ¿cómo sé quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre, nos dirá el Señor. Es decir, los que reciben esa gracia comunicada por el Hijo único en los sacramentos. Y claro, ahora muchas personas quieren, entre comillas, diríamos, reinterpretar estas cosas, y para eso muchas veces se valen de una realidad que no es falsa, y es, diríamos, el antitestimonio de, en primer lugar, los clérigos y en segundo lugar, los casados. El antitestimonio de los casados, es de los esposos, de la infidelidad matrimonial, ha sido, diríamos, un argumento para atacar ferozmente el sacramento del matrimonio. Al punto que muchas personas creen que recibir el sacramento del matrimonio no vale la pena. Mejor convivir o mejor solo matrimonio civil. Porque eso de estar casado y fidelidad y para toda la vida, entre comillas, es una carga muy pesada. Pero la otra es hacia los clérigos, hacia los ministros ordenados, que hemos recibido el sacramento del orden. Y efectivamente existimos muchos clérigos que, como todas las criaturas humanas, no somos pues dignos del don que el Señor nos hace. Y muchas veces podemos, y de hecho que se escandaliza. Pero el hecho que las criaturas humanas escandalicemos o seamos pecadores, nos niega las obras de Dios.
porque inclusive a través de esos indignos pecadores que hemos recibido el don del sacramento del orden, el Señor sigue obrando. Y entonces con el argumento de la crítica al autoritarismo o a los abusos de los clérigos, que se conoce como clericalismo, se pasa inmediatamente a cuestionar la obra de Dios a través de esos clérigos indignos, todos nosotros, y se critica el llamado sacramentalismo, que tendría sentido cuando, entre comillas, se quiere comerciar, utilizar o, diríamos, en estos términos un tanto más duros, de comprar y vender el amor de Dios. Y entonces el hecho de que existan, y no lo negamos, personas que puedan actuar de esa manera, no significa que esa obra de Dios es denigrada. Y tan es así que en la Pascua de Cristo, de los 12 apóstoles, solo uno estuvo al pie de la cruz. Pero eso no niega a la Iglesia, ni niega a la entrega gratuita, obediente y para nuestra salvación de Cristo, su misterio pascual. Y entonces, por eso es que nosotros necesitamos el testimonio interior del Espíritu Santo que nos revele la verdad completa, y la verdad no es simplemente una doctrina, la verdad es el amor de Dios, el amor extremo, del que habla toda la segunda parte del Evangelio según San Juan, que empieza en el capítulo 13 con ese prólogo: habiendo llegado la hora, los amó hasta el extremo. Esos dos versículos del Evangelio según San Juan, los dos primeros del capítulo 13, nos dan, diríamos, el telón de toda la segunda parte. Y eso es esencial. Y entonces, recapitulando, tenemos primero que entender cómo es que Jesucristo dio testimonio y cómo se intentó desconocer o, diríamos, despreciar, y de qué manera se argumentó para rechazar el testimonio de Jesucristo, que es el primer testigo, el primer mártir, porque testimonio significa martirio, y su martirio fue hasta el extremo, hasta la sangre. Y luego, en segundo lugar, ver cómo se cuestiona también a los testigos, a los apóstoles y a la iglesia, y a cada bautizado, porque esa misma manera en que se cuestiona a Jesucristo, se cuestiona a la iglesia, y por eso el Señor dice: así a mí me han odiado primero, a ustedes también lo van a odiar, pero no teman, yo he vencido al mundo y les voy a enviar otro paráclito. Y entonces vamos ahora brevemente, para complementar esta segunda parte ya de nuestro testimonio, vamos a complementar el sentido del mundo. El mundo, repito, es todo lo que se opone al amor de Dios. Lo que San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, dice: se construyen dos ciudades. Nosotros podríamos decir: se construye una ciudad terrena y una ciudad, diríamos, marítima. La ciudad terrena se construye sobre el amor de Dios hasta la negación de nosotros mismos. El amor a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos. Y la ciudad marítima, diríamos,
se construye sobre el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. Es decir, en nosotros hay tierra y hay mar. El mar representa el mundo, el mar es inestable, el mar es fácilmente atacado de tormentas, tempestades. El mar es todo lo inestable, todas nuestras pasiones y apetitos desordenados en nuestra naturaleza herida por el pecado. Eso es el mar dentro de nosotros y eso es el mundo, el mar fuera de nosotros. Y fuera de nosotros son las complicidades que se establecen entre las criaturas que, engañadas o en su ignorancia, no quieren amar a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, el hombre viejo, la naturaleza humana es como el mar. El mundo es como el mar. Por eso es que Jesucristo camina sobre las aguas, por eso es que la iglesia es como una barca. Por eso es que nosotros estamos llamados a ser pescadores. Y esa tierra tiene que ser tierra buena, porque esa tierra también puede ser tierra mala, que no acoge a la palabra de Dios. Y esa tierra buena, nosotros tenemos, diríamos, una porción de tierra buena en nosotros desde el bautismo. El Señor ha acampado, ha puesto, diríamos, esa arca como la de Noé, en ese diluvio, en el bautismo, y hay una tierra buena donde el Señor puede crecer. Y eso nos lo tiene que descubrir el Espíritu Santo. Y en nosotros, por eso Jesucristo va a decir, lo hemos visto, capítulo 16, que Jesucristo nos va a decir que el Espíritu Santo, el Paráclito que Él va a enviar, va a dejar convicto al mundo. Convicto al mundo significa que va a quedar en evidencia que el pecado es lo más terrible que le puede pasar a las criaturas humanas, a cada uno de nosotros y a la humanidad entera, que el pecado actúa en nosotros y fuera de nosotros, porque produce daño en nosotros y produce daño en otras criaturas humanas, y también en la creación entera. Y entonces el pecado está en nosotros y también está en el mundo. De distintas maneras se va organizando, con esas formas de mentira institucionalizada, que son las ideologías, los engaños, que nosotros muchas veces, viviendo en pecado, los utilizamos como argumento para autojustificarnos, para expulsar a Dios. Y entonces, eso es el mundo. Pero ese mundo va a ser convicto, se va a evidenciar en nosotros, en nuestra conciencia, en ese juicio que se va a hacer sobre el mundo, y el juicio que se realiza en nuestra conciencia es el juicio que el Espíritu Santo hace cuando nosotros nos dejamos mover por el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros ejercitamos en nuestros exámenes de conciencia. Cuando nuestra conciencia es recta. Es decir, cuando, por lo menos en el deseo, queremos amar como el Señor ama, queremos vivir la vida nueva de hijos de Dios. Así todavía eso no sea una realidad acabada en nosotros, eso es santidad. Y entonces queda convicto y se juzga el pecado, se juzga la injusticia, es decir, de no permitir que Dios sea el Señor, que el Espíritu Santo nos mueva, y se juzga y se condena a Satanás, que es el acusador, es el que nos acusa, el que simultáneamente nos induce a desobedecer a Dios y simultáneamente nos acusa diciéndonos que nosotros no podemos cambiar,
que mejor nos acomodamos a esa situación desastrosa, que a lo más intentemos aparentar, porque querer vivir como el Señor dice es imposible. Entonces el Espíritu Santo nos dice no, que ese acusador está condenado, que ese acusador no tiene que ver con nosotros, que no es nuestro amigo y nos miente y nos engaña, y por eso viene como abogado, como paráclito. Y eso ocurre en nuestra conciencia, por ese juicio, porque la conciencia simultáneamente lo más íntimo de nuestro ser, pero simultáneamente es donde se producen nuestros juicios humanos. Entonces nosotros permanentemente juzgamos distintas situaciones, distintas circunstancias, y a partir de nuestros juicios decidimos. Entonces nuestros juicios tienen que ser movidos por el amor de Dios. No por nuestras pasiones, no por nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestro pecado, sino con fe viva, firme esperanza, ardiente caridad. Y entonces el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo en nosotros, en los discípulos, en los que queremos seguir al Señor. Y nosotros cuando en ese examen, en la oración, nos damos cuenta que es así y deseamos esa vida nueva, esa vida de hijos de Dios y dejar atrás el mal, nuestras propias hipocresías y pecado, entonces es porque el Espíritu Santo está ya dando testimonio en nosotros. Nosotros estamos saliendo de esas corrientes, de esa tempestad, y estamos llegando a puerto. Estamos llegando a tierra firme. Estamos empezando a apoyarnos en el Señor, en Jesucristo. Y entonces ese es el primer movimiento, interior. El segundo movimiento que se tiene que producir es que nosotros tenemos que empezar a dar testimonio. Y ese testimonio ya no es solamente que nosotros empezamos a hablar o a decir, sino que nosotros en nuestra vida empezamos a vivir esa buena noticia, el Evangelio. Empezamos, tal vez, inicialmente con caídas, con fragilidades, a tientas, pero empezamos a reconocer que hay obras en nosotros que son frutos de amor y de un amor que no es interesado, que no es un amor de conveniencia, sino que es un amor de donación, y que muchas veces eso implica negarnos a nosotros mismos. Incluso cosas que para nosotros no son ilegales, cosas incluso que son legítimas, y eso en primer lugar ocurre en la familia. Debería ocurrir entre los esposos. Debería de ocurrir de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y por eso es que el mundo quiere que las relaciones entre los esposos, entre los hijos y los padres, en lo posible, se limiten a relaciones materiales, de compra-venta, de bienes temporales. Que no está mal servirnos y apoyarnos en bienes temporales, pero no puede ser eso la medida del amor. Y entonces, ese testimonio es el inicio del deseo, en primer lugar, de vivir la santidad, de vivir en la fidelidad al Evangelio, de vivir los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión sacramental y el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio con la mayor fidelidad posible. Y eso es una lucha. Y eso siempre va a tener las acechanzas del mundo dentro y fuera de nosotros. Dentro de nosotros con las concupiscencias, de buscar la puerta ancha, las cosas fáciles, de buscar
la vanagloria, y por eso el Señor en el capítulo 5 que referíamos, esa discusión con estos que le critican haber curado al paralítico en la piscina de Betesda, el Señor le va a decir, ustedes no conocen al Padre, ni me conocen a mí. Ustedes lo que buscan es simplemente gloria humana, gloria de ustedes. Hoy día nosotros estamos celebrando a una santa, virgen. ¿Saben ustedes a quién estamos celebrando? A ver, levante la mano para tener una idea si es que tienen. ¿Saben a quién estamos celebrando hoy día? A Santa Mariana de Jesús Paredes. Ecuatoriana, nació en Quito. Ella, ¿saben ustedes en qué año nació? Ella nació en 1600, a ver si ya me estoy equivocando, 1618. Un año después de la muerte de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima murió en 1517. Perdón, en 1617. En ese momento Quito pertenecía a la arquidiócesis de Lima. Por eso es que nosotros celebramos a Santa Mariana de Jesús, porque es una santa de nuestra diócesis. Santa Mariana de Jesús murió antes que San Martín de Porres. Es decir, Santa Rosa y San Martín de Porres fueron contemporáneos y Santa Mariana fue contemporánea con San Martín de Porres y con San Juan Macías y con San Francisco Solano. En nuestra arquidiócesis de Lima. Y entonces los santos son los testigos de Jesucristo. Y los primeros santos que la iglesia reconoció fueron en primer lugar a los mártires de sangre. Y mártir significa testigo justamente. Y luego a las vírgenes. Es decir, a las personas que por Jesucristo, por la fe, estaban dispuestos a entregar su vida y no solo en la sangre, sino también en su dedicación, en la virginidad y el celibato. Es lo que posteriormente se va a llamar en la iglesia ya en tiempos de Santa Mariana de Jesús, la vida religiosa, es decir, los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Pero Santa Mariana de Jesús, como Santa Rosa de Lima, fueron laicos. Y Santa Mariana de Jesús, si ustedes han escuchado un poco de su historia, ella vivió en su casa prácticamente como en una clausura. Su biografía es que salía a solamente escuchar misa y hacer obras de caridad. Y después tenía una especie de claustro en su casa. Murió muy joven, menor que Santa Rosa de Lima, a los 26 años. Y desde niña, esta santa, que había hecho voto de pobreza, virginidad y obediencia a través de su director espiritual, esta niña tenía el fuerte deseo de ofrecerse, de hacerse ofrenda. Diríamos, su vida era eucarística. Porque la Eucaristía es la ofrenda de Jesucristo. Y nosotros participamos en la Eucaristía en la medida en que nuestra vida, en el servicio, en el amor a los demás, se va haciendo cada vez más ofrenda, unida a Jesucristo. Este es el camino del testimonio.
El camino del testimonio es que el evangelio sea vida en nosotros. Es el camino de la santidad. Y que poco a poco se va desplegando por obra del Espíritu Santo, que es el santificador, pero que primero da testimonio. Y entonces cuando nosotros descubrimos y empezamos a desear, porque descubrimos la verdad, la belleza, el bien, el don inmenso del amor de Dios, de ese amor extremo, nosotros deseamos amar también de esa manera. Y empezamos a darnos cuenta que no amamos de esa manera. Y deseamos amar de esa manera. Pero también nos empezamos a darnos cuenta que la mayoría de las personas no aman de esa manera. Y empezamos a desear que otras personas también amen a Jesucristo de esa manera. Que amen al Señor de esa manera. Que lo conozcan. Y entonces el Evangelio empieza a obrar en nosotros. La buena noticia, empieza a crecer la palabra en nosotros. Y poco a poco el Señor va a hacer que vayamos dando fruto. Y entonces en Santa Mariana de Jesús, eso se manifestó en ese deseo de ella hacer ofrenda. Dice su biografía que desde pequeña quería ofrecerse, incluso desde niña con sus amiguitas, en algo de repente un poco infantil, se organizó con sus amiguitas para ser misioneras, ir a sus lugares remotos. Claro, eran muy pequeñas, no les permitieron. Luego, ya joven, en circunstancias de terremotos que se estaban produciendo en Quito, ella se ofreció para que cesen los terremotos. Efectivamente cesaron los terremotos, no murió. Luego se desencadena una epidemia. Y un sacerdote se ofrece públicamente para que el Señor en su vida pueda, diríamos, encontrar la oblación que permita que otras personas sean liberadas de esa epidemia. Y entonces Santa Mariana le dice al sacerdote que no, que ella se quiere ofrecer en lugar de él, porque él tiene que entregar los sacramentos de Jesucristo. Al poco tiempo, efectivamente, ella va a enfermar y va a morir, no de la epidemia que va a cesar. Entonces, bueno, esos son los relatos de su biografía. Pero ella no es canonizada por esos motivos, sino porque es un testimonio que a su vez ella primero recibe del amor extremo de Dios. Y entonces, desde niña y muy joven, ella intenta con su vida que otras personas conozcan a Jesucristo. Y entonces nosotros, de alguna manera, en iglesia se nos enseña que para poder dar ese testimonio necesitamos perseverar. Porque esos deseos pueden venir y pueden aparecer, pero pueden también disminuir y declinar. Entonces, esos deseos se tienen que mantener vivos, vigentes. Y eso es un don del Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor en nosotros. Es lo que el Señor nos ha mencionado justamente en ese capítulo 15 tantas veces con la palabra permanecer. Permanezcan en mi amor. Permanezcamos en el Espíritu Santo. Y para permanecer en el Espíritu Santo, el Señor nos ha dejado los sacramentos. Y por supuesto la oración. Porque la oración la hacemos en el Espíritu Santo. Como el Señor le va a decir a la samaritana, adoradores en espíritu y en verdad. Y para poder permanecer, para poder perseverar, lo que nosotros necesitamos, y también nos dice el Señor en el capítulo 16, el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos revela la verdad y nos recuerda, dice, todo lo que el Señor nos ha dicho. No nos dice cosas diferentes.
Y ese recuerdo no es algo meramente intelectual, cognitivo, sino ese recuerdo es actualizar el misterio de Cristo en cada uno de nosotros. No solo en las celebraciones de los sacramentos, sino también en todos los combates y luchas que nosotros tengamos que enfrentar personalmente en los distintos momentos y circunstancias de nuestra vida. Y nosotros somos muy frágiles, todos los seres humanos. Y entonces fácilmente nos podemos desanimar, entristecer, ver las dificultades, y va a venir el enemigo y nos va a decir que no vale la pena, que mejor hay que dejar estas cosas, hay que abandonarlas y no hay que continuar. Y por eso es que necesitamos en la oración escuchar al Señor, que nos va a decir, no, eso que estamos viviendo, que de alguna manera todos vamos a vivir, eso yo ya lo he vivido, dirá Jesucristo, nos dirá el Espíritu Santo. Permanezcan en mi amor. Entonces, queridos hermanos, este tema de dar testimonio, podríamos resumirlo diciendo, para poder dar testimonio de manera análoga a poder amar como el Señor nos ama, primero nosotros tenemos que ser amados y tenemos que recibir el testimonio que el Espíritu Santo va a realizar en nosotros, para que nosotros podamos ser también testigos, también enviados, también puestos en camino, también mandados, también de alguna manera mandamiento de amor, es decir, vivir en Cristo, vivir en el Espíritu Santo. Esa es la vida nueva, la vida de hijos de Dios. Yo me voy a detener acá para ver si es que podemos tener algunos comentarios, preguntas de parte de ustedes y tener algo de diálogo. Y claro, eso por excelencia y por antonomasia lo vivió primero nuestra Madre Santísima. Y por eso es que nuestra Madre es auxilio de los cristianos. María Auxiliadora, como celebrábamos el 24, el miércoles de esta semana, ¿no? Hoy día estamos el martes de esta semana. Bueno, queridos hermanos, yo me detengo acá y si es que hubiera alguna pregunta, algún comentario, podríamos escucharlos y tener algún diálogo. Muchas gracias por su paciencia. Sí, padre, muchas gracias a usted. Aquí tenemos la primera pregunta. Padre, mencionaba usted la poca importancia que a veces le damos a los sacramentos. Si después de confesarnos o recibir la Eucaristía no sentimos alegría, ¿quiere decir que no estamos en el camino correcto? A ver, una cosa es lo que yo siento y otra cosa, diríamos, una cosa es mi experiencia sensible y otra cosa es la experiencia espiritual, ¿ya? Entonces, no pensemos que siempre vamos a tener experiencias sensibles. Es decir, no siempre vamos a tener impacto en nuestros sentidos. Pero sí lo que vamos a experimentar es lo que dice el Señor, una alegría que nadie nos puede quitar. Entonces, esa alegría que nadie nos puede quitar no es algo necesariamente sensible, sino puede ser sensible, pero es, diríamos, esa paz interior de saber que el Señor obra en nosotros y a través de nosotros, obra en otras personas y a través de otras personas, y que lo que el Señor nos ha dicho se cumple, como le dice Isabel a María en ese pasaje de la visitación. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces, cuando nosotros experimentamos en nuestra vida el perdón y con fe viva vamos a la confesión sacramental, luego de un examen, y sabemos que el Señor nos está perdonando y experimentamos realmente ese perdón porque tenemos fe viva de que a través de ese sacramento el Señor obra a través de criaturas humanas,
entonces nosotros encontramos una paz. Puede que se manifieste de manera sensible o no. A veces el Señor nos da ese regalo de la experiencia sensible, pero de alguna manera misteriosa, esa alegría interior espiritual, nosotros la vamos a experimentar. El enemigo lo que nos va a tratar es de confundir, ¿ya? El demonio por eso confunde, engaña, y por eso es que el Espíritu Santo lo pone convicto, desnuda esos engaños. Entonces, ¿cómo nos puede engañar? Por ejemplo, cuando nosotros creemos que me voy a confesar porque quiero comulgar. Entonces la confesión la reduzco, diríamos, a una acción instrumental, utilitaria, para la comunión. Y entonces cuando yo estoy pensando en eso, puede ser que yo engañado crea, no, es que para mí el sacramento de la Eucaristía está todo. Efectivamente, es todo el bien. Pero si yo no me doy cuenta que también en la confesión sacramental me estoy encontrando con Jesucristo, quiere decir que yo estoy, entre comillas, discriminando en Jesucristo. Y algunas de sus obras me pueden parecer mayores que otras, y entonces en realidad ya estoy buscando las obras, no a la persona. Y entonces esas cosas pueden parecer sutiles, pero nosotros poco a poco en el camino de fe tenemos que darnos cuenta. Y claro, todo eso está mediado por criaturas humanas, porque así el Señor quiere obrar luego de la Pascua. Pero es muy importante que nosotros descubramos en los 7 sacramentos la acción de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y por excelencia, por supuesto, en el sacramento del orden, es decir, que esos ministros ordenados son, diríamos, ministros de Jesucristo, del Espíritu Santo. Pero no son los ministros en sí mismos, sino es que a través de ellos el Señor nos comunica su amor. Y eso también tiene que ocurrir en los esposos. Los esposos tienen que verse como ministros de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y claro, eso necesita una mirada nueva. Y esa mirada nueva requiere justamente ese testimonio del Espíritu Santo, que no es otra cosa que crecer en el amor. No es algo intelectual. Por eso el Señor en el Evangelio ayer nos decía, ¿no? Tengo muchas cosas más que decirles, pero ustedes ahora no pueden cargar con estas cosas. Cuando les envíe el Espíritu Santo, Él les va a revelar esa verdad completa. Y la verdad completa que nos revela es el amor en extremo. El amor de Dios que quiere obrar a través nuestro. Que definitivamente no somos merecedores. Por eso la Iglesia nos dice que en los sacramentos hay una cualidad que el Señor obra no a través, diríamos, el sacramento es válido no por, diríamos, la santidad de los ministros, sino por el valor de la gracia que nos comunica, que es Dios mismo. Y eso vale para los clérigos y para los esposos. Y entonces todos los actos que realizan los esposos son actos de ministros de Dios, incluido el acto de la unión marital. Entonces, claro, nosotros necesitamos esa mirada nueva es la del Espíritu Santo, y es lo que nosotros recibimos en cada sacramento. Y lo que en Pentecostés es que se renueve en nosotros esa
diríamos, acción del Espíritu Santo para reconocer a ese Dios escondido. Como decía San Pablo a los atenienses en el Areópago de Atenas. A ese Dios escondido, desconocido, a quienes ustedes veneran, a ese vengo a anunciarles. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Beatriz. Hay otra pregunta. Acá hay otra pregunta, padre, que dice, hay diversas instituciones educativas que dan testimonio contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una de educación superior que tiene como lema Et Luxin Tenebris Lucet del Evangelio según San Juan. Como padres de familia preocupados por la educación de los niños y jóvenes en general, ¿qué hacer con estas instituciones alejadas de Dios? Es nuestro deber advertir abiertamente a otras personas, denunciar en redes sociales su falsa ideología. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar testimonio. Los padres, en primer lugar, a sus hijos. Los padres, los bautizados, los creyentes a otros creyentes. Porque es una obra de misericordia enseñar al que no sabe. Y entonces, ese testimonio no es para atacar a nadie, sino ese testimonio es para anunciar la verdad del amor de Dios. Y si es que algunas personas viven en ignorancia, en el pecado, consciente, inconscientemente están, diríamos, luchando contra el Señor, nosotros lo que tenemos que dar es testimonio justamente de que no es como están enseñando. Y eso lo tenemos que hacer primero en la oración y más que con palabras, con el testimonio de nuestras vidas. Pero cuando es necesario, también con palabras, siempre con caridad. Muchas gracias, padre. Padre, el clericalismo que mencionó, nos preguntan, ¿no fue justamente la excusa de Lutero para separarse de la Iglesia? ¿Cómo evitar esa crítica modernista que equivocadamente va en contra de Dios y no en contra de algunos miembros del clero que son humanos y proclives a errar? Lo que nosotros por eso tenemos que darnos cuenta que el enemigo busca atacar a los ministros, a los enviados de Jesucristo, lo que nos dice el Señor, así como me han odiado a mí, así como me han perseguido a mí, los van a perseguir ustedes, los van a expulsar de la sinagoga. Dice. Entonces el Señor nos advierte y dice, les digo esto antes de que ocurra para que cuando ocurra sepan que yo se les he dicho, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces efectivamente eso se cumple. Lo vemos en San Pablo, en el libro de los Hechos Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles en estos días. San Pablo era fariseo, se convierte, y luego los propios fariseos no lo quieren escuchar. Entonces, nosotros tenemos que saber que, como le dice el Señor a San Pablo, ¿por qué me persigues? Y claro, San Pablo no había conocido a Jesucristo. San Pablo no estaba persiguiendo, según él, a Jesucristo. Estaba persiguiendo a sus discípulos, a los enviados. Pero el que acoge al enviado, acoge al que envía. Al que persigue al enviado, persigue al que envía. Y entonces, claro, eso se sigue repitiendo. Eso no significa que, diríamos, los ministros ordenados, los esposos, no seamos pecadores necesitados de redención, de purificación y de conversión. Pero una cosa es pedir la conversión de los pecadores y otra cosa es, diríamos, querer eliminar o banalizar a los sacramentos por los cuales el Señor instituye enviados. Y por excelencia, repito, esos son los sacramentos de servicio, que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio.
Entonces el sacramento del matrimonio ha sido banalizado. El sacramento del orden está siendo atacado en las últimas décadas y por eso es que efectivamente muchas veces con críticas y con denuncias que no son falsas, aunque no todas siempre son verdaderas, ¿no? Y el tema especialmente de los abusos sexuales por medio de ministros de la iglesia es el que, diríamos, entre comillas, les ha dado mayores resultados. Y efectivamente la iglesia está haciendo esfuerzos por corregir, por sancionar, etcétera. Pero eso no significa entonces que el sacramento del orden entonces ya perdió vigencia. Entonces ya no tiene que haber sacramento del orden, ya no hay diferencias entre laicos y ministros ordenados, y entonces cualquiera, ya no se necesita el celibato es negativo, y entonces ya hay que eliminar eso, hay que modernizarnos como pide el mundo. Entonces, claro, dentro y fuera de la iglesia hay personas que caen en esa confusión. Lo que necesitamos es conversión. Lo que necesitamos es justamente dejar que el Espíritu Santo dé testimonio en nosotros para saber que el Espíritu Santo nos tiene que hacer a nosotros testigos. Testigos de la buena noticia y testigos del Evangelio. La iglesia y los ministros, la iglesia peregrina, no tiene sentido en sí misma, sino solo si está unido a su Señor, como la viga a los sarmientos. Separado de Jesucristo, es absolutamente vano. La iglesia no es una ONG, no está para resolver los problemas temporales únicamente, sino está para actuar en el nombre de Jesucristo. Por supuesto, siempre en la caridad. Pero la mayor caridad es llevar a las personas a Jesucristo. También es caridad asistir en las necesidades temporales, pasajeras, pero esa es una caridad que no puede, diríamos, ponerse en competencia con la caridad suprema, que es llevar a Jesucristo, hacer que nos unamos a Jesucristo. Entonces ahora algunas personas quieren hacer competir, y entonces ya los sacramentos ya no son tan importantes, etcétera, más importantes, entre comillas, la asistencia social. Claro, no es que la asistencia social no es importante, pero no significa que hay que hacer competir una y otra. Y eso puede ser una confusión en la que con facilidad podemos caer. Y de hecho que esa confusión existe en el presente. Gracias, Padre. Acá hay otra pregunta. Dice, cada vez que damos testimonio de obras buenas, ¿es el Espíritu Santo el que nos está moviendo? Siempre. Si es que es sincero, si no es por vanagloria, si es con intención recta, para mayor gloria de Dios, sí, efectivamente es el Espíritu Santo. Pero también nosotros podemos actuar utilitariamente, disfrazarnos de corderos, de pastores y ser lobos, y querer aprovecharnos, utilizar, tener ganancias secundarias. Y claro, también hay ese riesgo, esa tentación y de hecho también esa práctica de hipocresía, de mentira, de engaño, ¿no es cierto? Pero el que juzga eso es el Espíritu Santo justamente en nosotros. Si nosotros en oración lo escuchamos, Él va a dejar convicto de nosotros, no nos vamos a poder dar cuenta. Si es que en algún momento de repente estamos confusos. Y justamente Mariana de Jesús tiene un lema que justamente le decía a un sacerdote: no busque usted tanto las alabanzas del suelo, sino la gloria del cielo. En el sentido de la vanagloria, de la que nos advierte Jesucristo y que los padres del desierto nos enseñan que la vanagloria es la madre de la soberbia. Bien, gracias, Padre.
¿Cómo discernir el rechazo que da el mundo a cada uno por ser apóstoles de Cristo del rechazo por motivos humanos? El que haya rechazo, en general, entre las criaturas humanas heridas por el pecado, diríamos es lo esperable, ¿ya? O sea, el pecado divide. El pecado lo que busca no es comunión, sino complicidades. Busca sectas, divide, trata de enfrentar a unos con otros. No busca la comunión de amor, a imagen y semejanza de la Trinidad Santísima. Y entonces, definitivamente, vamos a ver en el mundo división de todas partes. Pero las unidades que se realizan, las alianzas que se producen son alianzas pasajeras y siempre de interés y de conveniencia. Eso es como funciona el mundo. Y en el mundo hay las competencias también según el utilitarismo y las ventajas temporales que se quieran tener. Pero lo distintivo de los cristianos, como nos dice el Señor, es que nos amemos como el Señor nos ama. Y ese amor, como el Señor nos ama, es un amor no solo extremo en el sentido de la caridad, sino es un amor que desea que el Hijo nos conduzca al Padre. Y entonces la persecución que enfrenta el testimonio de fe va a ser especialmente cuando el mundo que tiene esa, diríamos, ya tiene esas alarmas, sabe que el testimonio del resucitado es el que desarma todas sus complicidades, y por eso también en el Areópago de Atenas los atenienses lo escuchan con interés, como novedades, curiosidades, pero cuando les empieza a hablar del resucitado, ahí ellos no aceptan. ¿Y eso por qué? Porque el mundo acepta, diríamos, el politeísmo, el paganismo, si quieren ustedes, las idolatrías. Entonces, cuando Jesucristo es uno entre más, no hay problema. Ya cuando es un maestro, cuando es un sabio, cuando son sus enseñanzas, etc. Pero cuando nosotros decimos que Jesucristo ha resucitado y solo Él ha resucitado y Él es el Señor, eso sí ya no lo acepta. Porque implica que las otras enseñanzas, las otras, entre comillas, confesiones, entre comillas, religiosas, no son pues Dios verdadero. Y entonces, en ese momento, el testimonio de fe, el testimonio del cristiano va a ser atacado. Mientras que no lleguemos a ese punto de hablar del resucitado y que solo Él ha resucitado y no hay otro, y es el Hijo de Dios, y en consecuencia su enseñanza es normativa y es nuestro Señor y tenemos que obedecerlo, entonces en ese momento ya no. Y claro, uno puede ser perseguido por, de repente, hablando simplemente de cosas morales, etcétera, pero eso es simplemente porque no les conviene, pero todavía no es en lo profundo de la fe. No sé si queda claro. En otras palabras, cuando nosotros damos testimonio de Jesucristo, nacido de María y resucitado, en ese momento el mundo nos va a atacar. Pero también nos puede atacar cuando nosotros le decimos a la gente que si no cumplimos los mandamientos, si denunciamos el aborto, etc. Pero el aborto también lo denuncian otras personas que no son cristianos. ¿Se entiende la diferencia? Es una cosa en la persona de Jesucristo, que es lo que a quien seguimos y la comunión con Él que nos hace capaces de amar como Él nos ama, eso es ser cristiano, y otra cosa es, diríamos, seguir una doctrina, seguir unos principios morales.
Eso no es bueno, pero no es suficiente. Bien, padre, acá dejaron otra preguntita también. ¿Por qué es tan difícil para el católico entender al Espíritu Santo y sus dones? ¿Por qué es tan difícil? En realidad, si es que es difícil es porque nosotros no queremos renunciar al pecado. Nosotros no queremos, diríamos, darnos cuenta que no podemos estar bien con el mundo y con el Señor. Cuando nosotros tenemos, diríamos, una esperanza vana, una esperanza en las cosas temporales, en las cosas de este mundo. Claro, con eso va a ser muy difícil, porque nosotros vamos a buscar utilizar a Dios y al Espíritu Santo. Y entonces no vamos en realidad a querer amar como el Señor nos ama, sino vamos a querer cosas, diríamos, que no sean llamativas, útiles para nuestra vanagloria, para nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras necesidades inmediatas. Por eso que se necesita esa conversión, diríamos, pascual, que es más que dejar el pecado. Bien, gracias, padre. Aquí tenemos otra preguntita. Dice, ¿el no estar confirmados significa negar al Espíritu Santo? No estar confirmados depende, pues, porque uno no está confirmado, ¿no? Si uno no está confirmado sabiendo el don que recibimos en el sacramento y lo rechazamos, entonces, claro, pero hay muchas personas que justamente en el tiempo presente, en la fe, no entienden el sentido profundo del misterio de Cristo y de los sacramentos, que son la manera en que nosotros participamos en el misterio de Cristo. Acá hay otra pregunta. Dice, a través del rechazo o aceptación del mundo, ¿sabremos qué tan cerca o lejos estamos de Dios? O sea, no, eso puede ser confuso, pues porque les decía ya en la pregunta anterior, ¿no? No en la inmediata, sino en la anterior, que el mundo en general es una Babel de todos contra todos. Entonces, que uno sea perseguido en el mundo no necesariamente significa que uno está viviendo una fe con intención recta, una fe viva, una esperanza firme. Puede ser simplemente porque uno está en uno de los múltiples bandos que hay en esas disputas múltiples que tiene el mundo. Pero que esos múltiples bandos poco a poco se van a ir uniendo, se van a ir haciendo alianza, porque poco a poco también, diríamos, los que se rebelan contra Dios se van a dar cuenta que el problema es Jesucristo y los seguidores de Jesucristo. Y entonces los que no logran pactar y acomodarse, mundanizarse, van a ser identificados dentro y fuera de la iglesia y serán perseguidos. Eso es lo que ocurrirá, como el Señor nos ha dicho. Y va a producir la gran tribulación antes de su venida gloriosa en la parucía, ¿no? Como nos dice Mateo 24. Ya. Gracias, padre. ¿Qué tipo de lucha es la que tenemos que dar en lo externo para dar testimonio? Nos preguntan. Nosotros lo que necesitamos es que lo interno, nuestra vida interior, se manifieste en nuestra vida cotidiana. Entonces, nuestra transformación es de dentro para afuera. En la medida en que nosotros somos más fieles al Señor, externamente eso se va a notar. Las otras personas lo van a notar. Y nuevamente, es algo que el Señor hace, no es lo que yo tengo que hacer. Siempre tenemos el sesgo voluntarista pelagiano, ¿no? Gracias, padre. A ver, la última creo, dice, según lo que usted ha dicho, ¿debemos rechazar siempre los halagos del mundo?
Lo que nosotros tenemos que hacer es que esos halagos los tenemos que dirigir al que merece esos halagos, al origen y a la fuente de ese bien, y ese es Dios. Cuando nosotros nos empezamos a engolosinar y a buscar esos halagos, y no se los dirigimos al Señor, nosotros sin darnos cuenta vamos a querer ocupar el lugar de Dios. O sea, el bien, muchas veces, la verdad, etcétera, el testimonio, va a alegrar a las personas que son del Señor, pero también a otras personas que todavía están en un camino de purificación y que en la medida en que todavía no terminan esa purificación van a querer hacer grupos, sectas, ¿no? Y divisiones, que se ve pues cotidianamente, ¿no? En las familias, en las parroquias. Por eso hay gente que dice, no, mi grupo es el grupo, tu grupo no. Y entonces empieza, como decía San Pablo a los Corintios, no, unos son de Cefas, nosotros no somos ni de Cefas, ni de Pablo, ni de Apolo, no somos de Cristo. Gracias, Padre. Otra preguntita. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús? En pecado contra el Espíritu Santo, justamente atribuir al Espíritu Santo las obras del maligno. Es decir, que las obras de Dios no son de Dios, sino son del maligno. Y las obras de Dios, por excelencia, son la iglesia y sus sacramentos. Y sus santos. Porque la santidad es obra de Dios. Ahora, claro, eso ocurre cuando nosotros queremos ser jueces, no de actos, sino de personas. Entonces nosotros, el Señor nos ha liberado de ser jueces de personas. Nosotros podemos juzgar los actos de las personas, pero una cosa muy diferente es juzgar a las personas. Entonces, cuando nosotros a las personas las ponemos en el banquillo y nosotros ocupamos, sin darnos cuenta, el lugar de Dios y queremos juzgar a esas personas como si nosotros fuéramos Dios, nosotros nos ponemos en el alto riesgo de equivocarnos por asumir algo que no nos corresponde. Nosotros podemos juzgar los actos de las personas y nuestros propios actos. Esos son los juicios morales. Los juicios morales se refieren a los actos, no a las personas. Bien, muchas gracias, Padre. Me están indicando por interno que antes de la bendición final hay un aviso de la comunidad de esclavos de María. Bueno, hagan A el ver, aviso, hagan el aviso. a ver. Se encuentra, a ver, ¿está Luzmila por ahí? Sí. Gracias. Gracias, Padre Augusto Melón, y felicidades por su 9º aniversario sacerdotal. Gracias, hermanos, todos. Sí, la comunidad de esclavos de María Inmaculada, que estamos terminando ya un ciclo de formación para la consagración que se va a hacer el 31 de mayo, Día de la Virgen de la Visitación. Cierra este ciclo con la jornada espiritual. Contamos con la presencia grata de muchos sacerdotes, especialmente de nuestro padre Augusto Meloni, y esto va a ser el sábado 28, este sábado 28, que comenzaremos a las 8 de la mañana con el Santo Rosario, y a partir de allí vendrán los temas de reforzamiento de los que se están formando y también de todo el público en general, porque son temas que a todos nos cae bien. Son temas de rigor que son parte de la formación a la consagración, como es el vaciarnos del espíritu del mundo, el conocimiento de sí mismo,
el conocimiento de la Virgen María y para conocer a Jesucristo. Y finalmente el tema del Espíritu Santo y el envío. Ahí en pantalla podemos ver los sacerdotes que van a colaborar ese día. Está el padre Abel Pacheco en el primer tema. Después está el padre Jorge López, el padre Augusto Meloni con el tema de la Virgen María, el padre Alfonso Francia, qué significa ser esclavo de Jesús por María, el padre César Garrido, que también es esclavo de María, va a tocar otro tema importante también sobre conocimiento de Jesucristo, y finalmente el padre Pedro Larico, redentorista, que va a tocar el tema sobre el Espíritu Santo y el compromiso de los laicos en la misión de evangelización. Todos quedan cordialmente invitados. Realmente es un granito de arena que los laicos a través de este apostolado de la consagración a Jesús por María hacemos 2 veces al año. Por esta vez se ha programado 2 veces al año y esta es la primera consagración de este año, que será, como les dije, el 31 de mayo en la parroquia San Pedro de Lima, presencial. Esta jornada es virtual del 28 de mayo. Muchas gracias, Padre. Eso sería para no quitar más tiempo. Sabemos que está cansado con tantas actividades también. Gracias por regalarnos su tiempo, Padre, y por darnos este pequeño espacio para poder dirigirnos a todos. Muy amable. Gracias, Natalia. Gracias. Su bendición, Padre, por favor. A ver, vamos a terminar con una oración y la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Cuídese. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Felicidades. A todos ustedes. Gracias, Padre, muy amable. Gracias. Gracias. Padre. Bendiciones. Espérate, pues. Está saliendo. Padre, míralo. Intenta verlo. Chao, gracias. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Gracias, Padre Melo.